También quiero agradecer al Ministerio de Turismo y Deportes de la provincia de Salta esta oportunidad de compartir no solamente con los guías, sino con la gente interesada en nuestra cultura popular, naturaleza, con otras personas. Así que yo les agradezco mucho en nombre de la Fundación Azara y de la Universidad Maimónides que me permiten compartir con ustedes este tiempo. Augusto Raúl Cortázar, que nació en 1910, fue autor de más de 10 libros, docente, investigador, trabajó en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad. El haber creado la carrera de la licenciatura en folclore. Y también nos han permitido conocer un amigo con el que hemos trabajado durante una década en la provincia, recorriéndola, rastreando sus paisajes, intentando tener en valor a su jura. Entonces, va a esta charla. El flores forma parte del patrimonio, es decir, generaciones pasadas, y que cuenta con algunas características bien definidas. Suelen ser bien espacios escasos, tenemos desde sitios arqueológicos hasta mercados populares, tenemos especies declaradas amenazadas o protegidas o emblemáticas, que son símbolos naturales, no abundan. Es decir, cuando mencionamos las ruinas de Tastil o la catedral, íconos que no tienen duplicados. A su vez, estos rasgos de alto valor hace que tiendan a estar protegidos, a que tengan reconocimiento público, interés público, que la gente sienta que les pertenece o que ellos pertenecen a esos lugares. Entonces también motorizan la actividad turística. Pero hay algo importantísimo para considerar, que es la cotización en el mercado. El máximo valor es simbólico, es lo que representa para nosotros. Claudio. Decía entonces que el patrimonio se conforma de una multitud de sociales y culturales. También bien llamamos materiales e inmateriales. ¿Sí? Se escucha muy Yo te escucho entrecortada tu presentación. ¿Puedes apagar tu cámara, por favor? La cámara. ¿Cómo no? Ahí está. Voy a tratar de volver a la presentación. ¿Se ve y se escucha bien ahora, mejor? Intentemos, a ver qué pasa. Muy bien. Bueno, les decía antes entonces que, a ver, vuelvo para atrás. El máximo valor del patrimonio es lo que representa, es su valor simbólico. Entonces, cuando ese valor simbólico está anclado en un lugar y en su gente, forma parte de lo que llamamos el patrimonio integral, que se nutre de espacios, bienes y especies silvestres que conforman esos paisajes, como también el bagaje cultural que acompaña esos paisajes. Y dentro de ese bagaje cultural tenemos un patrimonio material o tangible, como los edificios, los monumentos, y también hay otro del cual nos vamos a ocupar ahora, que es el inmaterial o intangible, dentro del cual el patrimonio constituye un bastión ineludible. Entonces, podríamos preguntarnos cuál es el patrimonio de los salteños o algo más de fondo. ¿Con qué se identifican los salteños?
Y es acá donde va a haber rasgos comunes, va a haber personajes, lugares, especies que son comunes a todos los salteños, y va a haber otros rasgos, otras especies, otros paisajes, otros protagonistas que tienen que ver con lo local. Entonces, ¿de qué se trata el folclore? La palabra fue acuñada por esta persona, William Toms, hace más de 150 años, donde él quiso distinguir a los saberes populares de los rasgos que tenían que ver o de los bienes que eran comúnmente usados o referenciados por anticuarios. Desde entonces, la palabra folclore, folk es pueblo en alemán, lore es conocimiento, estudio, es decir, el folclore es la disciplina que se ocupa de estudiar los fenómenos que tienen que ver con los saberes populares. Ahora bien, ese folclore, cuando decimos la palabra folclore, normalmente la gente, ¿qué imagina? Un bombo y una guitarra, una canción. Pero el folclore es mucho más que eso, porque los conocimientos populares se diversifican en topónimos, tradiciones, gastronomía o platos regionales, mitos y leyendas, las canciones y las danzas populares, la artesanía y su producción, la forma en que nos vestimos, nuestros dichos y refranes, nuestras variedades lingüísticas. ¿Mm? Entonces, retomando un poco con la charla que dio Carlos Fernández Balboa sobre los monumentos, eh, me gustaría decir que esos monumentos forman parte del patrimonio material, pero el máximo valor, una vez más, de esos monumentos es lo que representan para nosotros. Y en eso de qué es lo que representan está lo que yo llamo el sentir popular. Y en el sentir popular es cuando un guía de turismo, que es a quienes estamos dirigiendo esta charla, puede darle vida al monumento y darle, reflejar ese sentir popular que muchas veces un turista de otra provincia, de otro país, desconoce absolutamente. Es ahí también donde podemos traer, arrimar al monumento a otros personajes de la cultura popular de la provincia, como Jaime Dávalos. Entonces yo que me imagino viendo este monumento, me lo imagino Jaime Dávalos diciendo esto que van a escuchar ahora. Sobre tu pedestal de roca viva, oteas cauteloso el horizonte. Cóndor que acecha desde su alto monte, del enemigo una señal furtiva. Vendrá esta vez del norte el dodo artero, cual tantas otras, pero no de día. Lloviznosa y fría en que un Judas te vende por dinero. Padre salteño, por la espalda herido, huyendo, desangrándote en la oscura senda del Chamical. No quiero verte, sino aquí, ya de vuelta del olvido, viva, plasmada en bronce la figura con que tu gloria triunfa de la muerte. Entonces, espero hayan podido escucharlo bien a Jaime Dávalos, a quien recordamos siempre, porque es la forma de darle vida a la materialidad, es la forma de humanizar una obra de arte, ¿no? Y entonces, un guía, ¿qué puede hacer? No solamente arrimar ese sentir popular, sino también linkear ese sitio, ese monumento, con otros lugares a donde uno puede ahondar. Uno puede ir al Museo Histórico del Norte a ver algunos de los objetos que pertenecieron a Martín Miguel de Güemes. Puede ir al Museo Güemes, que en realidad no es un museo, es un centro de interpretación, donde va a tener escenas memorables, como ese cuadro donde se relata los últimos momentos de la vida del prócer. Se puede ir al Museo de Sitio de la Finca La Cruz,
donde el Museo de la Vida Rural. Se puede ir al Chamical, que es pueblo histórico nacional, donde en su capilla descansaron los restos de Güemes. Es decir que de cada monumento podemos hacer algo que no solo tenga vida, sino que ingrese con un hilo conductor, podamos recorrerlo a través, por ejemplo, de la ruta de Güemes. Cuando revisamos la indumentaria provincial, obviamente va a emerger el poncho, ¿no? Es decir, no nos da lo mismo que un salteño se ponga el poncho color sangre de toro, con franjas y cuello negro, que un poncho celeste y blanco. No da lo mismo. Ahora bien, cuando vemos un poncho, estamos viendo algo que es de larga data. Estamos viendo una prenda precolombina. Hay sitios arqueológicos de hace miles de años donde se han encontrado ponchos, y donde se han encontrado ponchos o textiles con el mismo color que estamos viendo ahora. Es decir, no está claro de dónde sale el poncho colorado o el poncho sangre de toro, pero lo que sí sabemos es que desde tiempos precolombinos se usaba la cochinilla, vamos a verla ahora, ¿no? Ese insecto que parasita algunas plantas, para luego molerlo y extraer su color rojo y con ese color teñir las lanas y generar este color distintivo. Güemes, sabemos que, según lo cuenta Jorge Virgilio Núñez, un gran historiador de la provincia, sabemos que en tiempos de la Guerra de la Independencia había tropas defensoras de los realistas que utilizaban otro color y se hacían llamar los angélicos. Entonces Güemes creó un regimiento de los infernales, justamente, y por eso el color rojo retomado, para vencer a los falsos ángeles, así se decía. Entonces digo, ¿cuántas cosas podemos hilvanar a través del poncho, ¿no? Atado con los pueblos precolombinos, atado con la naturaleza, con esa cochinilla, con el conocimiento de esa naturaleza, y finalmente con esa guarda negra y el cuello negro que representa el luto por la muerte del caudillo. Entonces, cuando hablamos de la indumentaria, también podemos referirnos al apero criollo, es decir, la indumentaria del caballo, que como ustedes ven en la infografía, cada parte tiene su nombre. Entonces pienso que un guía de turismo puede, cuando ve un hombre de a caballo, que no es algo muy raro en la provincia, al contrario, es bastante común, puede llevar esto a mano en su mochila para poder referenciar cómo se llama cada parte de ese recado criollo, que es muy singular porque, a diferencia del de otras provincias como las de la llanura pampeana, este cuenta con el famoso guardamonte, que no solamente servía o sirve para resguardar las piernas del jinete del ramaje espinoso, también servía en tiempos de las luchas por la independencia para golpearlo con el sable o con la lanza y hacer ruido y aparentar que el regimiento o el batallón que iba a atacar a los enemigos era más numeroso que lo que era en realidad. Y cuando hablamos del caballo, es ineludible no pensar en el caballo criollo y sus pelajes que son tan lindos de rememorar, como cuando uno ve un tostado, de un zaino colorado, cuando uno ve un malacara, un estrellero, un zarco del lado del lazo, o cuando uno ve un caballo ruano, un moro como el que tuvo el general Güemes. Entonces digo, estos nombres, que muchas veces lo domina solamente el hombre de campo, forman parte de nuestra cultura popular, porque en otros países, en otras regiones, esos pelajes tienen otros nombres, otra identidad. Y por supuesto aparecen los oficios rurales, ¿no? Y los eventos vinculados a los oficios rurales, como la señalada, en este caso en San Lucas, cerca de San Carlos. Cuando veíamos el poncho, nos encontramos con que hay dos tipos de ponchos, los fabricados de manera industrial y los que proceden de la artesanía, del universo de la artesanía. Hay dos grandes diferencias. Para el que no está muy entrenado, la gran diferencia va a ser el precio. Pero para el que tiene el ojo y el que tiene la sensibilidad, va a percibir
que el poncho artesanal tiene un trabajo muy diferente. Si uno puede conversar con las personas que son los protagonistas, como en Colte, si uno habla con doña Esther Guzmán, cerca de Seclantás, le va a explicar el proceso por el cual desde el que se esquila y se obtiene la lana hasta el hilado, el teñido y luego el entramado. Todo eso, todo ese proceso que no es de un día para otro, sino que lleva meses, es lo que explica las horas de trabajo que hay detrás de un poncho y por lo tanto el precio comercial o el precio al cual se lo termina vendiendo. Cuando uno compra una artesanía, entonces, no es lo mismo que comprar un poncho industrial, porque uno lo que está llevando ahí puesto son los saberes ancestrales, son las técnicas de teñido, eh, es el trabajo hecho por la mano de otra persona, ¿no? Que se cultivó en la Universidad del Paisaje. Eh, por supuesto, tenemos ponchos y ponchos. Y si uno viaja hasta Molinos, se va a encontrar con el criadero de vicuñas Coquena, que maneja la Asociación de Artesanos San Pedro en Olasco. Allí lo van a encontrar a don Juan Quiroga, gauchos si los hay, y va a poder uno conocer todo ese proceso, pero ya no con la lana de la llama o de la oveja, sino la más fina de todas las que se conocen, la de la vicuña. ¿Mm? También podemos abrevar, si estamos en Molinos, como en otras ciudades, lo que se llaman las devociones populares. A principio de año, en febrero, se conmemora, por ejemplo, en Molinos la ceremonia de los alfereces, que es un evento muy singular, no digo único en el mundo, pero casi único en el mundo, porque solamente tengo entendido que en 2 lugares se realiza esta ceremonia, que dura varios días y que tiene connotaciones que nos arrastran en la historia hasta los tiempos de la conquista. Cuando los conquistadores llegaban a un lugar, hacían una recorrida, los rodeaban y luego desencillaban de sus caballos y con los estandartes los batían a ras del suelo tomando posesión de las tierras nuevas en nombre del rey. Con el paso de los años, de los siglos, se siguió haciendo esa conmemoración, ya no tomando las tierras en nombre del rey, sino en nombre de Dios. Y es así como todavía en Molinos podemos ver esta fabulosa demostración de las devociones populares. Hace unos minutos hablamos de la artesanía. La provincia de Salta no solamente es diversa en ecorregiones, donde uno puede tener desde los Altos Andes, la Puna, las Yungas, el Chaco salteño. También esa diversidad de paisajes está acompañada por una diversidad humana, una diversidad cultural, donde encontramos distintos pueblos o descendientes de los pueblos originarios enraizados en esos paisajes. Entonces, cuando revisamos la producción artesanal, no solamente tenemos el trenzado criollo, el telar, la platería, también nos encontramos con lo que formaba parte, la materialidad que formaba parte de la vida, que forma parte de la vida cotidiana de los distintos pueblos que habitan la provincia. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Y es acá donde un guía, apelo a los guías, a los buenos guías, para que ayuden a apuntalar la demanda artesanal. Muchas veces el artesano no tiene capacidad o fuerza de elegir un estilo de vida y su producción se ve muchas veces influenciada por la demanda, es decir, por quienes la compran. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que estas máscaras de la cultura chané, usadas ancestralmente de modo ceremonial, con distintos usos para hacer, por supuesto, como toda máscara en el mundo, para hacer representaciones en ceremonias como la del Areté. Sin embargo, la demanda a veces hace que se empiecen a producir máscaras, a fabricar esas máscaras, desvirtuando no solamente el diseño, sino el significado. Porque, como ustedes pueden ver en la foto de la derecha, de abajo de todo, y la de arriba también, eso que llamamos máscaras
ya no son máscaras, son adornos de pared, porque no tienen los agujeros donde alguien se la pueda poner en la cara y representar un personaje. Se golpearía, se mataría, se caería, porque no está pudiendo ver. Y lo que no estamos pudiendo ver acá son varias cosas. Una es qué es lo que está pasando. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué ya no representan lo que eran máscaras? ¿Y por qué los diseños se han desvirtuado, como ustedes ven arriba, en cacatúas azules o amarillas que no existen en América? Es decir, ya se está produciendo animales, ¿no? Que son producto de la contaminación cultural o de la fantasía, cuando en Salta, como lo dije antes, es una de las provincias más diversas biológicamente de la Argentina. O sea, que no es que falten modelos. Lo que está pasando acá es que muchas veces el turista pide, no, deme esa que es más colorida, y no le importa, porque ignora si representa o no representa una especie real. A nosotros sí nos importa, porque una especie real es la que vive en el monte, es la que ha inspirado al Chané a hacer esa máscara y a representarla. ¿Mm? Y esto mismo también lo estamos viendo con los diseños de las chicas, de esos bolsos que hacen los wichis a partir del jaguar, de una bromelia terrestre que crece en los bosques secos, en los bosques chaqueños, que es desilvanada, tiene un proceso también muy, muy trabajoso, un proceso que a una mano no acostumbrada la lastima y que el turista cuando la ve en un negocio o la ve a la venta, desconoce totalmente el proceso, desconoce no solamente cómo están teñidos cada uno de esos colores, cómo se logran esos colores, que son o con raíces, o con frutos, semillas, cortezas, hojas, como las del guayacán, la del algarrobo negro, la del mistol, la del chañar. Entonces, claro, si uno no explica esto, pareciera que la elección da lo mismo como en ese negocio que mezcla todos los bolsos, los auténticos de Salta con los que vienen de otros países, los que están teñidos a la vieja usanza con el conocimiento ancestral y los que están teñidos con el vinila colibrí. Entonces, digo, acá es donde el guía puede echar claridad y decir, mire, usted puede comprar la que más le guste, pero la auténtica, la que representa los ojos del búho, las uñas del carancho, las placas del caparazón de una tortuga, que son todos motivos reales y abstractos, pero que están presentes en la simbología wichi, bueno, ya puede elegir alguna de las que usted está observando en la foto grande. Por suerte, eh, estos procesos están comenzando también a ponerse en valor desde un lugar, para mí por lo menos, que fue impensado, que es la pintura. Como ustedes pueden ver en esa pintura de Reinaldo Prado, de Misión Chaqueña, Wichi de Misión Chaqueña, ahí vemos muchas cosas. Vemos una señora cocinando, vemos otra colgando las fibras del jaguar una vez teñidas, vemos otra señora trabajando, tejiendo, y también vemos la fauna que aparece, la cual el mundo y la cosmovisión wichi no es ajena. Entonces, pienso que todo esto es lo que un guía puede contar atrás de una simple chica que él mismo puede llevar como demostración, como una de las estrategias de la interpretación del patrimonio, mostrar y demostrar, y también, si se tiene la posibilidad, ir a conocer en persona o expedirle a un artesano que nos cuente eso. Y si vemos alguna de las pinturas, como las de Sara Díaz o como la de Reinaldo Prado, también podemos mostrarle este testimonio. Sí, me llamo Reinaldo Prado, y estoy pintando un cuadro en cultura, Gucci. Sí. Aprendí a pintar sobre mi hermana. Mi hermana tenía enfermedad de artritis, no podía pintar, pero yo fui a la escuela primaria y aprendí.
dibujos, pero no pinto con pintura, con lápiz. Y mi hermana aprende en hospital, en Salta, Milagro. Ahí la aprendió. Le operaron los ojos y después ahí pintaba, ahí en el hospital, Milagro. Ahí le pintaba. Después volvió a la casa, ahí pintaba con papel, después con cartón, después chapadura, así. Primer cuadro lo vendí con un chico de Buenos Aires. Y me regalaron pincel, pintura. Y bueno, y seguí pintando. Gusta pintar paisaje en el monte. Sí. A veces me he ido al monte dibujando, sí, dibujando en papel. Y después lo dibujaban como la gente está en el monte, se buscaban algarroba y tuna también, sí. Y cómo se casan, iguanas. Sí. Cuando me voy al monte siempre le he visto un hombre ahí, llevando corzuelo, cazando. Ahí lo dibujaban. Sí. Me voy solo caminando en el monte. Ahí siempre la encuentro. La gente está en el monte. Así es. Así pinto. La cultura. Sí. Bueno, me parece importante, después de haber visto esto, detrás de toda artesanía hay una historia humana, una historia que incluso sintetiza o puede sintetizar la de una comunidad entera. Entonces digo esto porque muchas veces el turista regatea los precios como si en todas las culturas formara parte de lo aceptado o de lo bien visto. Digamos, y en Argentina, regatearle el precio a un artesano realmente roza lo inmoral, porque cuando uno repasa dónde vive, cómo vive, sus historias de vida, realmente no corresponde, no corresponde. Entonces, si revisamos después de estos ejemplos, estos pocos ejemplos, ¿qué es lo que vemos como artesanía puesto en las vidrieras de los negocios? Vemos un cóctel donde la autenticidad no emerge con claridad. No es que haya artesanía válida e inválida, simplemente lo que digo es, el guía puede contribuir enormemente
a establecer los criterios para que el turista, si viene en la búsqueda de una artesanía auténtica, la pueda reconocer y no que compre al azar cualquier elemento de la artesanía urbana, creyendo que se está llevando algo enraizado con el paisaje y con los conocimientos ancestrales. No, hay por supuesto artesanía hibridada entre lo ancestral y lo moderno, y todo es válido, porque la artesanía es una construcción permanente, es decir, la pintura wichí no existía años atrás. Entonces, yo no es que estoy siendo un fundamentalista, lo que digo es, hay que conocer cuál es la historia detrás para llevarse una artesanía auténtica y que uno la vincula con la experiencia del conocimiento de la naturaleza, del paisaje y de los pueblos originarios en este caso. Otro de los rasgos de los cuales se ocupa el folclore es la toponimia. La toponimia encierra tres aspectos en general. Uno que es lingüístico, es el que da el nombre, la construcción del nombre, de la palabra. Uno histórico, que tiene que ver con los eventos que acompañan esa palabra, y otro geográfico, es dónde ocurre todo eso. En el caso que estamos viendo, que es el de Alemania, nos encontramos con que el origen no está del todo claro. Hay como distintas versiones. Algunas refieren a obreros de origen alemán que trabajaron en la construcción del ramal, del ferrocarril que pasa por ahí, y que por la pronunciación local derivó de Alemania en Alemanía. Algo parecido se cuenta se sabe, mejor dicho, que desde el año, si mal no recuerdo, 1635 había referencias de una estancia en la región con el nombre de Alemania o Alemanía. Y finalmente la tercera versión es que se trató de una parcialidad aborigen que habitó esa región y cuyos integrantes eran conocidos como los alemaníes. Bueno, es decir que tenemos como distintas distintas versiones acerca del origen del nombre. Pero también quisiera, no lo voy a pasar ahora por razones de tiempo, pero me parece que puede ser oportuno si uno pasa por Alemania, llevarse en el celular, en un CD, la canción del dúo salteño. Vale la pena detener el vehículo, poner la canción y escucharla. Y yo soy seguro que se van a conmover. Vamos a ver si podemos. Un poquito. Ya viene el tren de Alemania, anúncialo tocando la campana. Ponte la gorra, cierra la ventana, que ya no hay nadie en la boletería. Madre, ya viene el tren con su alegría y el crisantemo de humo que desgrana. No sé por qué te siento más lejana cuando lo mira tu melancolía. Oh Padre mío, perdido entre los trenes, nadie define a nadie, donde no sé, porque yo siempre espero
vi a nadie hasta que un día en un remoto del día de María, adolescente, con ustedes muere. Bueno, el dúo salteño, Néstor Echenique y Patricio Jiménez, a quienes escuchamos recién. Siguiendo con los topónimos, cuando vamos para Molinos, nos encontramos con el río Molinos, que debe su nombre al molino antiguo histórico que está en sus orillas. Y algo importante que puede hacer un guía es rastrear el origen de esos topónimos, aunque haya distintas versiones. Uno puede hacer como hice yo recién, decir, mira, algunos creen esto, otros creen esto y otros esto. Pero también podemos hacer algo superador, que es cuando se ha conservado los bienes anclados con el paisaje, podemos proponer que sean protegidos. Esto es lo que hicimos desde la Fundación Naturaleza para el Futuro en su momento, año 2009, si mal no recuerdo, proponiéndole a las autoridades locales que protejan los márgenes del río Molinos, que dan nombre al pueblo, que dan identidad, que se ancla con la actividad molinera o molinista. Entonces, bueno, y por suerte se dictó una ordenanza protegiendo ese paisaje. No es que ahí no se pueda hacer nada, no es que es un área intangible, no, simplemente se regulan las actividades para que puedan ser usados, pero sin destruirse. Muy bien. Cuando uno entra a caminar por la provincia, va a ver que no abundan las farmacias en los pueblos chicos, pero lo que va a abundar son los conocimientos sobre las plantas medicinales. Y si uno va hasta San Antonio de los Cobres, por ejemplo, se va a encontrar con el boliche de Doña Teo, donde lo único que se vende, nada más y nada menos, es plantas medicinales. Es una verdadera farmacia de plantas medicinales. Entonces, cuando uno conversa, sobre todo con las mujeres mayores, que son las que dominan el arte del conocimiento de estas plantas, se va a dar cuenta que donde no está la farmacia, está el monte, está la naturaleza, para aliviar los dolores y los pesares humanos. Entonces yo digo, bueno, ¿qué puede hacer un guía? No solamente cuando menciona las plantas silvestres, dar el nombre, sino si puede incorporar el conocimiento medicinal, el de la medicina empírica o la medicina tradicional, la verdad es que la estamos poniendo en valor esa planta. Deja de ser un yuyo para hacer una medicina, algo que cura. Algo parecido a esto nos puede ocurrir con la gastronomía regional. Me doy el lujo de poner esta foto porque ya almorzaron todos, entiendo. Pero lo que están viendo es uno de los platos tradicionales más antiguos y también diría yo menos conocidos de la Argentina, que es la chuchoca. Yo no es que me las sé todas. Esto lo aprendí cuando viajamos con Lorena Pérez a Seclantás y allí nos metimos en el boliche Inti Raymi, donde Alejo Díaz no solo nos ofreció este plato entre las opciones que había para elegir, sino que nos contó la historia, ¿no?, de este plato que es ancestral. Y las horas que lleva de cocción, prácticamente más de un día. También si uno se adentra con el personaje, entra a descubrir que ese Alejo Díaz formó parte del grupo Arrieros del Valle, que muchos hoy no lo conocen, pero que tuvo su trayectoria. Entonces me parece que puede hacer un guía, rescatar los platos tradicionales, los que tienen anclaje con el paisaje, los que tienen historia, porque el maíz es americano, ¿no? Es una planta que América le dio al mundo. El conquistador desconocía el maíz como desconocía el chocolate, el tomate, la batata, la papa. Entonces cuando los ajíes, cuando nosotros vemos que nuestros platos tradicionales se basan en ingredientes absolutamente americanos, estamos ofreciendo algo que es de lo más autóctono que tenemos y que además está hecho con una receta
que no se aprendió en ninguna universidad ni academia de gastronomía, sino una receta que tiene recorrida de siglos, simplemente desde la transmisión oral, del boca en boca. Esto mismo lo podemos encontrar cuando viajamos a Chicoana y nos encontramos con las tamaleras, ¿no? Como Julia Ortiz, que nos está mostrando acá lo que ella hace con sus manos. Entonces digo, bueno, qué importante es no solamente promover la gastronomía regional, los platos tradicionales como primera opción en la carta de un restaurante, no importa dónde esté en Salta, ¿no? No digo que no tenga que haber milanesas con papas fritas o que no tenga que haber pizza, pero lo primero debería ser lo nuestro. Lo primero debería ser con lo que nos identificamos. Esto que tiene arraigo en la tierra, en el paisaje, en la memoria, en la historia, ¿no? En la cultura popular. ¿Mm? Entonces, cuando uno visita un boliche, por supuesto va y compra lo que tiene que comprar, pero también puede conversar, ¿no? Porque en esa conversación es donde van a surgir los otros conocimientos populares. Lo que difícilmente esté en la guía de Lonely Planet, lo que difícilmente estén en los libros de historia, sino que acá hay otra historia, que es la historia pueblerina, sin desmerecerla en absoluto con esta palabra, todo lo contrario, una historia que referencia la vida de muchas personas anónimas, pero en ese anonimato justamente está uno de los secretos de los conocimientos populares. Y ahí es donde van a saltar, por ejemplo, los dichos, los refranes, mañero como loro viejo no aprende a hablar, todas cosas que tienen que ver con, cuando dicen loro viejo, no se están refiriendo a una cacatúa de Oceanía, ¿no? Tampoco a los guacamayos que están en México, se están refiriendo el loro por antonomasia es el loro hablador, una de las especies que habitan en los montes de la provincia de Salta. Y entre esas creencias populares, por supuesto, van a emerger también supersticiones, como las que acompañan a las lechuzas y a los conjuros, cuando ven volar una lechuza le dicen creo en Dios y no en vos, o le hacen cruz diablo, ¿no? Gritan como queriendo romper un maleficio, ¿no? Sin embargo, las lechuzas, mucha gente que cree que traen mala suerte. Yo les voy a decir, trae mala suerte si las matamos nomás, porque si las matamos aumentan las poblaciones de ratas. Entonces, si aumentan las poblaciones de ratas por no tener su control biológico, puede ser que haya muchas más enfermedades y que tengamos otra pandemia. Así que honor y gratitud a las lechuzas y a todas las creencias. Con esto no quiero decir que hay que desterrar las creencias populares, no, pero hay que saber dónde ubicarlas. ¿Mm? Y entre esas creencias populares también se encuentra, cuando uno escucha esto, a ver, cuando uno escucha a la chuña lanzar sus gritos, es porque seguramente el tiempo va a cambiar. ¿Mm? Esto es lo que cree la gente en el campo. Y muchas veces es verdad, los animales perciben antes que el hombre ciertos fenómenos meteorológicos, y el hombre que sabe leerlos los puede integrar a su cosmovisión. Bueno, hasta hace unos años siempre creíamos que el oso de anteojos era una especie, el único oso de Sudamérica, era una especie que o bien no estuvo nunca en la Argentina, o si estuvo se había extinguido. Pero afortunadamente, un biólogo salteño, el licenciado Fernando del Moral, permitió en sus recorridas hallar restos de pelos, fecas, rastros, que analizados a través de muestras de ADN, se pudo corroborar que el oso de anteojos está en la Argentina. También sabemos que ese oso de anteojos, por sus posturas, ¿no? Casi humanizantes, uno cuando ve la foto de la derecha piensa que podría ser perfectamente un hombre disfrazado, eso es lo que explica ciertas creencias o leyendas como la de Lucumar. La leyenda de Lucumar tiene connotaciones sexuales, así que en horario de protección al menor no las voy a contar, pero ustedes las pueden rastrear después, porque se lo acusa de raptar a mujeres, llevárselas, y ustedes ya pueden imaginar para qué. De ahí saldrán los hijos. Pero también sabemos que en la cosmovisión de los pueblos originarios
este es un animal sagrado, porque es el custodio de las huacas o los sitios sagrados. Esto también explica por qué hay mucha gente vinculada a las ciencias naturales, a la zoología. Cuando salió a rastrear al oso, fue mi caso, yo arranco con mi experiencia. ¿Yo qué hacía? Iba caminando por las yungas y le preguntaba a los pobladores locales, ¿usted conoce? Acá hay un oso negro, grandote, así, y todos me decían que no. Probablemente en alguno de esos parajes el oso estaba. ¿Pero por qué la gente lo negaba? Porque si me decían que estaba, podría traicionar a sus sitios sagrados, porque los estaría delatando. ¿Dónde están? Y yo los podría ir a profanar si no tuviera educación. Entonces, ¿cuántas cosas hay atrás de una especie y de una creencia popular? Una leyenda en general no, siempre, es una narración. Es una narración que tiene o protagonistas o lugares que existen. Y después viene un relato que está nutrido a veces por supuesto, de fantasía, de eventos extraordinarios, pero que ineludiblemente va a culminar con una lección, con una enseñanza, con una moraleja, porque las leyendas tienen milenios. Cuando no había leyes, había leyendas. Y esos relatos, como las parábolas, también, que es otra de las ramas del folclore literario, del folclore oral, ¿a qué apuntaban? A construir una sociedad con valores morales, con valores que había que cumplir para mantener el orden, mantener la armonía, mantener la paz, la convivencia. Muy bien. Muchas veces vemos, cuando visitamos un museo, como el Museo Arqueológico de Cachi, el Museo Histórico del Norte, el Museo del Churcal, que habría que rehabilitarlo, vemos que las urnas funerarias, en sus diseños, muchas de ellas representan animales como el suri, los anfibios, pero también, en particular, serpientes, a veces bicéfalas con 2 cabezas. ¿Por qué? Porque también se cree, por lo menos los calchaquíes, creían que las serpientes eran las custodias naturales de los cementerios. Entonces, la decoración de una urna funeraria con una serpiente le daba mayor protección, o bien se agradecía la protección de la yarará u otras especies que generan temor ante su aparición y de esa manera desalientan la permanencia en los lugares sagrados. Bueno, alguna vez Atahualpa Yupanqui dijo: ignoro si algún día volverán las leyendas a correr a través del alma de nuestro pueblo, pero pienso que sería saludable que así ocurriera. Tantos años después sigue siendo saludable que ocurra, y una forma eficaz de ayudar a salvar las leyendas es rastrearlas, pedirle a la gente que nos las cuente, preguntar si la conocen, si oyó hablar de Lucumar, si oyó hablar de Coquena, si oyó hablar de la flor del clavel del aire, cuál es su relación con la Pachamama, ¿no? Y preguntarle si nos puede contar, porque de eso se trata una leyenda, de contar algo que normalmente encierra una enseñanza. Y hablando de contar, podemos hablar de cantar. Juan Alfonso Carrizo realmente ha hecho una tarea titánica de salvataje del coplero popular de Argentina, no solo de Argentina, sino en ese cancionero popular está el siglo de oro español. Se infiltró con los colonizadores y quedó en la memoria colectiva. Cuando una persona en el campo agarra su caja bagualera, y dice unas coplas, y uno repara en la métrica, muchas veces va a ver que son versos octosílabos propios del siglo de oro español. Entonces, no nos tiene que extrañar que andando por el mundo lo miro el cóndor volar. Bien haiga, bicho dichoso, tus alas me habíais de dar. Anoche, mientras cenaba con mi familia, tomaba un poco de vino y pensé para mis adentros, por el aroma de los blancos, por el color de los tintos, por ser buenos y distintos,
a su salud brindo por el vino. Es decir, que la copla se transforman en versos que tienen que ver con los sentires populares, con la memoria, con la capacidad de relatar, con la capacidad de describir de otra manera las cosas. A veces el coplero dice en versos lo que no se anima a decir en su conversación regular. Por eso a las coplas hay que escucharlas bien atento. Y hablando de bien atento, quisiera traer a la mesa así de estos personajes que, como en Guachipas, Pajarito Aguirre, digamos, el vocero, diría yo, de las pinturas rupestres o del Cerro de las Cuevas Pintadas de Guachipas, el que tiene, digamos, sabemos que hay un conocimiento basado en la arqueología, en los testimonios que brindan los restos materiales que se encuentran en las excavaciones y que los arqueólogos pueden analizar. Pero paralelamente hay otras interpretaciones que son las que tiene la comunidad local y que se han transmitido de generación en generación, que a veces no son coincidentes con los conocimientos arqueológicos, pero están. Y en esa gente, como en Don Pájaro Aguirre, está la pasión, el conocimiento, el sentir. Y si yo vuelvo a Molinos y me encuentro ahí con Don Juan Quiroga, y uno puede compartir las tradiciones gauchescas, las comidas criollas, realmente la experiencia va a ser única, va a ser muy diferente. Y hablando de experiencias únicas y diferentes, ya para ir terminando, quiero traer un poco la voz de alguien que muchas veces es leído o es cantado por otros, Ramón J. Castilla de Cerrillos. Esta tierra es hermosa, crece sobre mis ojos como una abierta claridad asombrada. La nombro con las cosas que voy amando y que me duelen, montañas pensativas, lunas que se alzan sobre el Chaco como una boca de horno de pan recién prendido, chuchanes de leyenda en donde duermen indios y ríos esplendentes, gauchos envueltos en una gruesa cáscara de silencio y bejucos volcando su azulina inocencia. Todo eso quiero, y hablo de contrapuntos encrespados y de lo que ellos paran virilmente sangrientos cuando el vino en la muerte es un adiós morado. La tierra es hermosa, déjenme que la lave desbordado, que la vaya acabando de canto en canto turbio y en semilla y semilla de morado. Ocurre que me pasa, que la pienso despacio y que empieza a dolerme casi como un recuerdo. Y sin embargo triste la festejo. Mato los colibríes que la elogian, como quien apagara los pétalos del aire. Ondeo como un niño ángeles y campanas, y cuando así dolido la desnudo, cuando así la lastimo, me crece ahí una lágrima en la que apenas si me reconozco. Digo que me la entrego, digo que sin saber la voy amando, y digo que me vaya perdonando, y en un perdón y en otro que le pido, digo que alegremente voy sangrando. Bueno, para Salta y los salteños y los guías que nos están escuchando, muchos se preguntarán dónde pueden abrevar más. En las propias entrañas de Salta. Hay un portal informativo excelente. Ahí abajo ustedes pueden ver el link www.portaldesalta.gov.ar y van a poder nutrirse de muchas de estas cosas que vimos acá al pasar, como un vendedor ambulante arriba de un tren, ¿no? Ese ha sido mi rol hoy. Pero ustedes van a poder encontrar ahí mitos, leyendas, los pueblos originarios, las danzas y las tradiciones. Van a encontrar realmente libros para descargar,
Entonces, para concluir esta breve presentación, simplemente cerca de San Carlos me encontré con este mural de Acción Poética Salta. No sé quiénes son, no los conozco, pero a mí me impresionó mucho porque ese te espero, te olvido puede simplificar o sintetizar los desafíos. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos de los demás y de nosotros mismos? ¿Qué esperamos? Yo lo que espero es que podamos rescatar estos saberes, ponerlos en valor. Un guía puede hacer mucho en ese sentido, y luchar contra el olvido, que tal vez es la forma de extinción más refinada y cruel que existe. Muchas gracias. Gracias, Claudio. ¿Estás ahí, Claudio? Estoy acá, no sé si me ven. Sí, muchas gracias, Claudio. Estuvo muy buena tu exposición. 175 personas se quedaron esperando a pesar de la demora que tuvimos y todos muy agradecidos. Hay algunos comentarios que te los leo. ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Puede ser? Por supuesto. Un segundo, por favor. Primero, piden por una segunda vuelta. Pero hay otras cosas. Un segundo, por favor. Hay mucha gente que en Salta que puede dar esto. Yo lo mío es gratitud, es devolver algo de lo que me ha dado a mí. Preguntan si hay algún compendio de medicina ancestral y de la gastronomía para fomentar el conocimiento. Todo disperso. Pero hay mucho, pero disperso. Esa es una buena misión para quienes nos han escuchado, que alguno recoja el guante y empiece ese trabajo. Un segundo, se me perdieron las cosas ahora. Giovanna, un ratito, por favor. Menos mal que la tecnología nos ayudó. Sí. Nos hizo sufrir, pero ayudó un poco, sí. Sí. Bueno, no sé, las tenía. Se me perdieron, perdón. No pasa nada. Bueno, pero todos estaban muy agradecidos por la presentación, pedían una segunda vuelta y había una página que me pasaron y ahora no la estoy encontrando. Bueno, muchas gracias, Claudio, un millón de gracias y a la audiencia también. Muchas gracias. Un saludo a todos los amigos de Salta, que son muchos. Bueno, gracias, Claudio.